Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí como los tenemos acostumbrados cada vez después de ver, por supuesto, algunos de los capítulos. Anoche fue el turno de ver el capítulo número 2 de la segunda temporada. Merlí sigue dando que hablar y va a dar que hablar por muchísimo tiempo más, porque cada vez trae temas nuevos para poner en discusión, sobre todo vinculados a lo que pasa también en nuestras escuelas en Córdoba. Anoche vimos que llega una nueva jefa de estudios al Instituto Ángel Guimerà, allí en Cataluña, en Barcelona, y viene a patear el tablero, porque también pone en discusión el tema de la autoridad. Eso va a ser uno de los temas centrales que vamos a discutir esta noche, pero también vamos a hablar del amor posesivo, porque hay un vínculo ahí entre Joan y Mónica un poco raro que vamos a empezar a desarmar. Vamos a hablar de Hobbes, que también se plantea, vamos a hablar de escuela pública, de escuela privada, de los mitos alrededor de cada una de ellas, de todo eso y de mucho más con un plantel de lujo esta noche. Les voy a saludar a Martín Tapia, él es profe de lengua en la Facultad de Lengua justamente de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Sole, muy buenas noches. ¿Todo bien vos? Bien, muy bien. Bueno, el tema de la autoridad, lo decíamos, es uno de los temas centrales. Aparece Coralina, este personaje que se convierte en un personaje muy importante en esta segunda temporada. Y la pregunta es si justamente esta autoridad que ella plantea ayuda a pensar el mito entre la diferencia entre escuelas privadas y públicas, si es que fuera un mito en tal caso, ¿no? Sí, creo que existe como mito en el imaginario social de esta cuestión de que en las escuelas privadas hay mayor autoridad o se controla la autoridad desde otra perspectiva, y creo que es lo que Coralina viene a tratar de demostrar en esta institución pública en Cataluña. Pero es simplemente un mito más, como hay otros que permiten establecer esta grieta de alguna manera entre escuelas públicas y privadas. Muy bien, voy a saludar a Pablo Fontanetti. Pablo es profe de escuela secundaria y también profe en la universidad y en la Secretaría de Relaciones Internacionales allí en la Facultad de Odontología. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va a salir? Gracias por sumarte. A vos. Vos trabajás mucho el tema de la ESI en la escuela y la pregunta tiene que ver con la relación, el vínculo que se establece ahí entre Joan y Mónica pareciera en algún momento que es como un amor posesivo, que Joan se pone medio pesado en algún momento. ¿Los chicos tienen plena conciencia cuando aparecen este tipo de relaciones? Mira, lo interesante de esa escena fue que en este episodio recién empiezan a verse los primeros signos, en realidad como que no es tan notorio. Nosotros en la ESI, así como en algún momento la ESI sirvió para que en los chiquitos más chiquitos pudieran reconocer situaciones de abuso, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, lo que más vimos nosotros cuando trabajamos con los adolescentes fue que les ayudó a identificar estos signos de manera temprana, que son los que se ven en este episodio, antes de que empezaran a llegar otros tipos de ejercicios de violencias más simbólicas o psíquicas o físicas en algún momento, y eso fue lo interesante de esta escena y de la ESI, que los chicos aprendan a reconocer tempranamente estos aspectos violentos o posesivos que después se pueden tornar violentos. Bueno, eso me vas a contar después, y esto justamente después puede venir en una violencia más pesada, ¿no? Voy a saludar a Sofía Cabido, estudiante de 5º año de escuela secundaria. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, muchas gracias Gracias por la por invitación. sumarte. Veíamos anoche que hay un tema importante respecto del aspecto físico, porque Coralina, esta profe que es un poco polémica, se planta al frente de Millán, el nuevo profe de castellano, y le dice que no le convence demasiado su aspecto, que preste más atención, que va despeinado, que se vista mejor. Bueno, empieza ahí a jugar un poco esta cuestión del aspecto, y la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Es condicionante el aspecto a la hora de respetar o de vincularse con otros estudiantes, con otras estudiantes o con los propios docentes? Bueno, creo que cuando vemos a un profesor por primera vez, sí observamos su aspecto, su imagen personal, la ropa, los gestos, las expresiones, la voz, y muchas veces tendemos a juzgar o a prejuzgar positiva o negativamente. Pero lo importante está después en conocer al profe porque te puede sorprender y quizás esto no determina su calidad para enseñar y para transmitir. Y nosotros en el cole, como alumnos, usamos un uniforme, que me parece que el objetivo con el que se creó fue para igualar, como para evitar diferencias o distinciones de clases sociales y para que el cole tenga la prioridad de enseñar y que nadie tenga que estar preocupado por la ropa, me parece. Mirá,
Me gusta esa reflexión. Voy a saludar a Tomás Nores, él es psicólogo, está aquí en el piso. Bienvenido, Tomás, gracias por sumarte. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Tomás, vimos anoche una coralina que tiene, valga la redundancia con su nombre, una coraza muy importante, ¿no? Que demuestra autoridad, pero casi rozando con el autoritarismo en algunos casos pareciera. Pero después vemos al final del capítulo que ella está con, que sufre, que está con su perro, que llama a un hijo que nunca le responde. Digo, ¿por qué esa coraza? ¿Qué hay ahí en torno a la autoridad, a la figura de la mujer? Bueno, probablemente Coralina en sus años de docente se haya topado muchas veces con ciertas personas dentro de instituciones educativas que le hayan marcado de algún modo la cancha por ser mujer, o que hayan dicho juicios negativos hacia su persona, digamos, o no la hayan tenido tanto en valor como ella se sentía que merecía. Y a partir de esas experiencias, o tal vez por cuestiones de mandatos, cuestiones de patriarcado que ella misma ha incorporado en sus vivencias, siente que tiene que imponerse realmente y imponerse fuerte, porque va con los tapones un poco de punta. Llega este primer día, genera como un gran revuelo. Bueno, quedan allí los temas planteados, los temas principales, la autoridad, justamente la cuestión del patriarcado, el amor posesivo, el tema del aspecto también. De todo eso vamos a estar conversando. Todo eso, por supuesto, nos dejó anoche el capítulo 2 de esta temporada 2 de Merlí. Hacemos la primera pausa aquí en este debate y tras la pausa, por supuesto, empezamos a desarmar este capítulo. Thomas Hobbes es el filósofo que se plantea a Merlí enseñarles a los peripatéticos o mostrarles para que ellos lo descubran bajo el precepto del hombre es el lobo del hombre. De eso va a hablar, se los va a enseñar de una manera muy particular, bien merlinesca, como él hace, como está acostumbrado, pero además se va a jugar allí una cuestión en torno a la educación pública versus la educación privada o el mito que existe entre una y otra, pero todo eso atravesado por la autoridad. De eso vamos a estar hablando. Bueno, lo traigo a Martín directamente a esta mesa para preguntarle eso. Dice, faltan recursos, no falta autoridad, dice, faltan recursos, faltan materiales, los psicólogos no están cuando nos llamamos, pero además le dice a Coralina que si no pone autoridad y no pone los horarios de las guardias, esto se va al tacho. Palabras más, palabras menos, se lo dice Merlí a Coralina un poco para marcar también en la cancha, ¿no? Me parece que es un tema para pensar el mito ahí entre la escuela pública y la privada, como lo decíamos al principio, Martín. ¿Qué opinas? Sí, creo que Coralina ha dado en la tecla de estos debates entre las diferencias entre escuelas públicas y privadas. La cuestión de los recursos, de los materiales, y Merlí viene a ponerle también en el tapete la cuestión de la autoridad que existe y la organización que existe entre escuelas privadas y públicas. Como dijimos al principio, Sole, es una cuestión de mitos. No todas las escuelas públicas son iguales, no todas las escuelas privadas son iguales, no todas las escuelas públicas cuentan con los mismos recursos, no todas las escuelas privadas cuentan con los mismos recursos. Creo que en el imaginario social está esta cuestión de las escuelas privadas son mejores porque son más organizadas, tienen más recursos, tienen más materiales y la cuestión de la autoridad se maneja de otra manera. Un comentario al margen muy chiquitito de la experiencia personal. Yo di clases muchos años en el interior de la provincia, en una escuela pública y en una escuela privada. Tuvimos la suerte de que en la escuela pública, la provincia en ese entonces, la gestión de ese entonces, nos construyeron una escuela nueva. Y la escuela pública tenía calefactores y tenía aire acondicionados, a diferencia de la escuela privada. Creo que después, bueno, vamos a ahondar un poquito más sobre la construcción de la autoridad en cuanto a institución y en cuanto a docente, que es lo que se plantea en este capítulo. Pero además hay una cuestión ahí que hablan de la diferencia en tanto falta de recursos, pero nunca se cuestiona, ¿viste? La autoridad, nunca se cuestiona la calidad educativa o la calidad de los docentes y de las docentes. ¿Ustedes lo vieron así o fui la única que vio eso? Sí, Pablo, a ver, empecemos por vos. Sí, en realidad me parece que yo también, a modo de comentario personal, en un momento trabajé y tuve contacto con la escuela pública y he visto siempre que más allá de los recursos, siempre existen docentes que lo dan todo para tratar
de despertar en los chicos, sobre todo en la pública, creo que es el desafío, porque ellos vienen de una coyuntura y de una estructura social por ahí a veces diferente del chico de clase media que va a una escuela privada. Y yo también, hablando desde el lado del profe de la universidad, me di cuenta que los chicos a veces de la escuela pública ni siquiera tienen la oportunidad de desear. Cuando uno dice, pero no van a estudiar, no van a una universidad, pero es que ni siquiera lo ven como una posibilidad de eso, ni siquiera existe la posibilidad de que surge el deseo de que puedan querer estudiar algo. Y a veces creo que el rol docente, más allá de la falta de recursos o no, es tratar de mostrarles eso y de hacerlos sentir que son capaces, de que pueden llegar a eso a pesar de la falta de recursos, porque como decían también recién acá, a veces las escuelas privadas tampoco tienen calefactor, ni aire acondicionado y faltan un montón de cosas, pero creo que tiene que ver con la calidad de los docentes y de cuánto pone el docente en juego ahí. Y me parece que ese es uno de los principios rectores de Merlí, ¿no? Invitarlos a desear a sus estudiantes. ¿Así lo ves, Tomás? Totalmente. Él cuestiona, motiva, incentiva, hace reflexionar todo el tiempo. En este capítulo trae a Thomas Hobbes como motor de sus reflexiones. Y ahí aparece esta cuestión de la autoridad también, ¿no? Porque Thomas Hobbes lo que plantea, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Del hombre en búsqueda de su superioridad, en búsqueda de poder. Sí. Hay una lucha de poder y obviamente se plantea esta lucha de poder entre Merlí y Coralina, y ahí se ve puesto en juego cuáles son las autoridades que juegan estos docentes y, como decía Pablo, digamos, ¿no? de qué ponen en juego, cómo se plantean ellos como docentes. Y la autoridad no es algo que está dado de por sí, sino que es algo que se construye y se construye en una relación con los estudiantes. Bien. En este caso, bien. Bueno, cada uno la construye de formas muy diferentes. Sofi, hay muchos profes que los invitan a desear, que los instan a desear a ustedes. Sí, hay profes que de la manera en la que dan la materia, en la que explican, en la que te hacen reflexionar, te invitan a querer después estudiar o desear y hacer algo bueno. Bueno, y hablando justamente, Tomás, vos hablabas de Hobbes, es el filósofo que Merlí les presenta, en realidad los saca al patio a los peripatéticos y les dice, bueno, si quieren que acabemos con esta... No, les dice algo así, quieren que la educación pública sea buena, bueno, entonces que nos pongan aire acondicionado y que se acabe esta tortura medieval que es la educación pública, y después aprovecha para mostrarles a Hobbes. Él se hace eco de Hobbes y dice que tienen que aceptar la autoridad como un instinto de supervivencia, pero en realidad no sé si es tan así. ¿La acepta o no? ¿Le molesta a Coralina? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Tomás? Sí, claro que le molesta a Coralina. Y ahí él empieza a mostrar una deferencia con ella frente a los peripatéticos. Y sobre todo hace lugar también a esto de las cuestiones de género, cuando él habla de los hombres y luego dice, bueno, claramente también las mujeres. Convengamos que han pasado varios años desde que se filmó esta tira y por suerte hemos avanzado mucho, ¿no? Exacto. Y en esto que traías vos de Coralina, Sole, se muestra esta diferencia que él quiere plantear y quiere hacer efectiva con respecto a sus autoridades. Y en esta lucha de poder lo va a dejar bien claro, me parece. Empieza a haber como algunas cuestiones, sobre todo cómo se ven en esa sala de profesores, en donde él, bueno, se manifiesta contra ella de algún modo. Bien, Martín, a los estudiantes él en esta escena, un poquito antes de esta escena, les pregunta ¿qué cambiarían ustedes para tener una educación pública de calidad? Entonces los chicos le dicen, bueno, yo cambiaría las sillas por sillones, haría que Jenny Bosch no sea más profesor, pero de nuevo, ¿no? Nunca reclaman cuestiones que tienen que ver con la calidad educativa. Eso es verdad. Se pone en juego otros valores para la calidad educativa, pero no justamente la calidad docente. Creo que eso es algo rescatable de este episodio, pese a que él está de alguna manera, se contradice con lo que les quiere enseñar, porque les está hablando de autoridad y lo primero que hace es romper el mobiliario porque está pintando un graffiti en la pared de la escuela, que después, bueno, en un episodio, en una parte posterior, está el personal de ordenanza pintando lo que él rompió. Entonces, están hablando, por un lado, de lo material y él está destruyendo el material de la escuela
Quizá porque a esa pero, demanda él debería agregar, bueno, ¿qué cosas cambiaría? Yo cambiaría los pizarrones por graffiti, ¿no? Tal cual, sí, pero bueno, creo que como están con él y todo el mundo valora la calidad educativa de él, no ponen en tela de juicio la calidad de los docentes. Sí lo van a cuestionar después con algunas cosas, por ejemplo, de Coralina. Esto es aburrida, es mala, pero enseña bien. Pero ahí quizá también hay otra clave para pensar la pedagogía, porque justamente él rompe con ese graffiti, ¿no? Pintando el graffiti rompe con lo que los chicos están acostumbrados, incluso en el momento que le agrega el hashtag, ¿no? Así que, ¿qué viste vos ahí, Pablo? Sí, ahí me parece, a mí me llamó la atención, como dice Martín, el tema de que después tiene que venir el otro de maestranza a pintar. Me hubiera gustado que lo pinte él después, o que hubiera llamado a los alumnos a que pinten de vuelta. O sea, es decir, y después con respecto a lo de Coralina y lo que hablaban de la autoridad, me parece que Coralina no termina siendo tan diferente a Merlí. Ahí vamos a ver, tenemos un tape para recordar justamente qué pasaba con Coralina y su corazón. Bueno, ahí veíamos un pequeño resumen de Coralina y sus dos caras, ¿no? Y vos decías que finalmente no termina siendo tan distinta que Merlí. ¿Por qué? Y me parece porque en definitiva, a ver, ella se apropia del despacho, lleva sus cactus, pone el cartel. Bueno, Merlí había hecho lo mismo, en realidad él había llevado sus cosas, puso el cuadro. También se ve esta cuestión de algunos problemas con el hijo, tal cual como tiene Merlí. No sabemos todavía qué pasa con el hijo de Coralina, pero aparentemente hay algo ahí en el vínculo. También es esta cuestión de demostrar una superioridad intelectual, digamos. Lo que sí me parece es que Coralina por ahí utiliza como arma su condición de mujer. O sea, termina utilizando a veces un mensaje feminista cuando habla con el director, pero para lograr un objetivo particular. Es decir, creo que en las formas son bastante diferentes, Merlí y ella, pero en esencia terminan haciendo a veces las mismas cosas. Bien. Sofi, una cosa que nos interesaba discutir acá es la autoridad justamente de Coralina en tanto mujer, ¿no? Han pasado algunos años, como decíamos al principio, desde que se filmó esta segunda temporada, y por suerte han cambiado algunas cosas. ¿O seguís viendo que las mujeres en la escuela tienen que imponerse de una manera distinta? No, yo en este capítulo lo que noté fue que como ella tenía que hacerse respetar, pero lo hacía mediante o mostrándose superior a los demás. Y creo que eso sí ha cambiado, también creo que queda por cambiar y por seguir avanzando, pero en el cole se muestra como una profesora tiene una relación muy buena con sus alumnos y con sus compañeros, y lo mismo la respetan y la valoran por su trabajo y por ser docente. Bien. Tomás, vos hablabas de que seguramente en el rastro, en su historia, en su trayectoria, haya quedado ahí rastros de patriarcado, ¿no? Que ella hace propios. Totalmente. Esto lo evidencia ella en muchas cuestiones y también aprovecha esa situación, como decía Pablo recién, de usarlo como un arma, entre comillas, da la sensación. Y estos rastros de patriarcado también se ven en varios puntos de este capítulo de hoy. Por ejemplo, en otra parte del capítulo también aparece una charla entre Tania y Bruno en donde aparece esta cuestión. También aparecen cuestiones... ¿Con cuál concretamente? Donde Bruno le dice, bueno, tú te puedes vestir como tú quieras. Algo así me parece que le dice, como dándole un poco de valentía a que Tania, una adolescente dentro del Ángel Guimerá, que luego se atreve a un montón de cosas que al principio de la temporada o al principio de los capítulos no estaba tan predeterminado que Tania iba a tener ese florecimiento de algún modo, como personaje y como persona. Martín, ¿qué viste en esta escena, en estas dos caras de Coralina? Coincido con respecto a lo que planteaba Pablo, en que no es muy diferente de Merlí. Los dos saben utilizar muy bien el lenguaje para ocultar lo que verdaderamente son. Juegan con esas armas argumentativas, es decir, Coralina con esta cuestión cuando está poniéndole el nombre a las botellas, que habla, bueno, hay que hacer todo a su tiempo, pero después cambia la estructura argumental cuando se enfrenta con el director y le dice, bueno, pero ¿por qué yo no me merezco lo que estaban diciendo ahí también, Tomás? No me merezco esto, y si el payaso
de Merlí pone también como excusa su pierna, dice el frío no me hace bien en mi pierna, entonces necesito un despacho que tenga calefacción. Los dos son muy hábiles para jugar con el lenguaje y ocultar lo que verdaderamente son. Y coincido totalmente con Pablo en que en esencia los dos son iguales, los dos quieren imponerse y lo hacen a través de juegos dialécticos. Y lo mismo un poco pasa también con Eugenie Bosch en un punto. Yo creo que también sigue el mismo juego de ellos, más allá de que después se presenten como archi-enemigos. Otra cosa que veíamos anoche es que a Bruno es casi el único al que le gusta Coralina, ¿no? No sé si para diferenciarse de su papá, no sé si porque realmente le gusta o porque todavía siente pena por lo que pasó con Santi. Bueno, ¿por qué le gusta Coralina a Bruno? ¿Justamente para hacerle la contra a su padre? ¿Le gusta porque siente pena por lo que pasó con Santi y se siente culpable por eso? ¿Por qué? Tal vez hay una cuestión de identidad, además de lo que vos decís, ¿no? De Coralina me gusta porque no quiere caerle bien a nadie. Y quizás desde su propia identidad que Bruno fue construyendo, en la cual se vio amenazado durante mucho tiempo al mostrarse como él era y con su preferencia, su orientación sexual, y que quizás Coralina de algún modo muestra esta de, bueno, no me importa si me quieren o no me quieren, así soy yo y esto es lo que voy a mostrar. ¿Coincidís, Pablo? Sí, me parece que sí, que Bruno, por su tema, por su orientación sexual, debe haber pasado esto y de pronto toparse con alguien, que creo que es también lo que desea él, de decir, bueno, el que me quiere así, y el que no, no. Y además otra de las cosas que a mí me gustó de esta escena en realidad, o que yo veo desde el punto de vista del docente, es que está bueno que existan diferentes, es muy rico esto de que existen diferentes modelos de profe, más allá de lo que hablamos recién de que la esencia es la misma y demás, pero las formas son diferentes, son claramente diferentes las formas. Y que está bueno eso en el aula, yo lo veo porque cuando estamos en la sala de profe hablamos, se nota que somos todos muy diferentes, más allá de las áreas, tenemos personalidades muy distintas. Y eso está bueno porque los chicos pueden generar procesos identificatorios, por ahí es necesario que vean ideologías distintas, religiones distintas, pensamientos diferentes. Creo que mientras más diverso sea, vamos a poder llegar a más alumnos y permitirles o facilitarles procesos de identificación más fácil. Bien, puedo no disentir, pero agregar algo. Martín, yo creo que Coralina en un punto es machista. De hecho, después lo vemos en los avances al final del capítulo. Anoche veíamos cómo va a avanzar el capítulo 3 cuando le dice a Berta, tapate un poco porque se te ve todo, no sé qué. Ella en el fondo es machista. Entonces me resulta difícil que Bruno se identifique con esa personalidad, que en definitiva es igual a Merlí, ¿no? Sí, en realidad creo que Bruno, como vos decías, tiene parte de culpa con respecto a lo que pasó con Santi y Millán, que va a ser el que lo va a reemplazar a Santi, tiene las mismas características de Santi, no corporales, pero sí esta debilidad frente a los alumnos y creo que de alguna manera también con el vínculo que tiene con su padre, se siente identificado en alguien le va a poder poner los puntos sobre las guías a Merlí y esa viene a ser Coralina. Además de, por supuesto, todo lo que dijeron Pablo y Tomás, que coincido plenamente, pero sí tiene esta cuestión también de autoridad, incluso con las mujeres, por lo que vos decías, de burlarse del nombre de Berta, de llamarla por Roberta para empezar, que ese también es no reconocerle el valor que tiene la otra persona, negarle el nombre, y después, por supuesto, con la forma de vestir. Pero creo que esta dualidad de querer oponerse al padre, pero aliarse a alguien que es muy similar al padre en cuanto al ejercicio de la autoridad. Sofi, ¿por qué le gusta tanto Coralina a Bruno? Creo que, bueno, por esto mismo de que al ser el hijo de Merlí, en realidad le cae bien cuando responde en qué fecha fue la guerra civil. Entonces siente que está interesada por la materia. Se empodera. Claro, entonces siente que hay alguien que le gusta su materia. Y bueno, también esto de que Bruno, al estar identificado con ella, tiene un alumno con quien guiarse y a quien puede ayudar.
Me resulta interesante pararme ahí porque viste que siempre hay etiquetas, bueno, por lo menos siempre me parece que las etiquetas siguen vigentes, ¿no? En muchos ámbitos, y cuando un estudiante carga con el peso de ser, no ser el mejor, de ser un vago o de que no te va bien, cuando alguien rescata algo bueno, es como darle poder a ese estudiante, ¿no? Sí. Yo creo que es eso un poquito lo que yo decía recién, que cuando vos encontrás a alguien con quien te puedes identificar y que te rescata de un lugar, digamos, y saca lo bueno de vos, creo que ahí está el gran desafío del docente. Bien, y con ese pequeñísimo gesto de Coralina para con Bruno, cuando él dice la fecha correcta de la guerra civil, ahí lo rescata, con ese solo gesto, como decía Sofi. Hacemos la segunda pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa vamos a seguir hablando de la relación entre Joan y Mónica y muchos temas más. No se vayan. Bueno, es una montaña rusa de emociones, Joan. Cómo va cambiando a lo largo de toda la serie es impresionante, va de un extremo al otro casi. A veces, Pablo, a veces se confunde el compromiso con control. Sí, incluso se confunde el amor con control en los adolescentes. Lo que te decía al principio, cuando empezamos a tener las charlas de la ESI, empezaron a saltar algunas cosas y algunos alumnos empezaron a cuestionarse y a decir, pero esto no era amor, esto es control. Él ahí le regala un anillo, digamos, es como muy simbólico eso, ¿no? Tiene que ver con algo hasta de propiedad, digamos, de que, a ver, vos ponételo, exhibilo y vos sos mía, una cuestión así, son los primeros rasgos, y eso por ahí cuesta mucho en los adolescentes que se den cuenta porque confunden esto, el compromiso con el control, confunden el amor con el control, quizá por esta idea idealizada tipo Disney que hemos tenido todos, ¿no es cierto?, de crecer viendo ciertos patrones y los hemos naturalizado y están como legitimados, y generalmente estas cuestiones terminan o devienen después en violencias psicológicas y físicas. A física yo personalmente no he visto en mis alumnos, pero sí, por ejemplo, cuestiones de extorsión hoy en día con las redes y el sexting y las fotos que se mandan, cuando hay después rupturas o por ahí hay amenazas, bueno, vos terminás, yo muestro esto y demás, que son violencias tremendas. Y que además Mónica de Villamores ya viene de una relación así, porque ya empezó a circular, veíamos en la temporada pasada que circulaba un video de ella que había mandado a poner su exnovio o su ex pareja. Sofi, ¿se confunde a menudo el compromiso con el control? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué cosas conversan en el aula o qué pasa en el aula? Bueno, la verdad que es un tema de conversación con mis amigas porque pasa a menudo que se confunde, que quizás te presionan, te quieren controlar, y me parece que acá está en el capítulo cuando le da el anillo, está queriendo como marcar territorio, ¿no? Mostrarle al instituto y a ella que ahora están juntos. Y también otra cosa que vi fue que a medida que pasaba el capítulo, la presión y también las expectativas que tienen los papás sobre su futuro y sobre esta relación. La incitan a que le regale un anillo, a que la traiga a cenar y otras cosas. Entonces él está en esa situación de no sabe si replicar o si tiene que frenar y escuchar lo que ella está diciendo. No sabe si tiene que ser igual que su mamá y que su papá, o tiene que ir por su propio camino. Antes de meternos justamente en ese tema, quiero preguntarte si eso solamente pasa entre varones para con mujeres, o si también pasa a la inversa o entre géneros. Las dos. Tengo amigas que quizás están muy pendientes de sus novios, que quieren controlarlos, que quieren saber qué están haciendo, dónde están, y que bueno, que siempre lo intentamos trabajar. Y también a la inversa, situaciones donde hemos tenido que decirles, che, esto me parece que no está haciendo amor, y que después, al tiempo, reflexionan y se dan cuenta que no era así. Que no era eso. Que no era eso. Bueno, Sofi lo decía, Tomás, ¿no? Sigue el modelo de sus padres, Joan Capdevila, y tiene unos padres como muy conservadores, muy estrictos, muy duros.
Totalmente, coincido plenamente con lo que traía Sofi y la importancia de ver cómo esos mandatos patriarcales que Joan va recibiendo de su propia familia lo llevan a comportarse de este modo para con Mónica, ¿no? El papá en un momento decía, claro, le tienes que regalar anillos, aretes, como si fuera todo lo que a las chicas les gusta y como si no hubieran otras posibilidades de regalo para una mujer, ¿no? Y le faltó el bastón y listo. ¿Qué reflexión te merece esta escena, Martín? Coincido con lo que plantea Sofi. Fundamentalmente me ha tocado durante mis años de clase en el secundario de ver estas parejitas que se van formando y cómo se confunde esta cuestión del control y la posesión con amor. No, vos tenés que hacer todas las evaluaciones conmigo, los trabajos grupales los haces solo conmigo, no te quiero ver con esa, no te quiero ver con ese. Y en la universidad también me ha tocado de ver esas parejas que se forman en el primer año de la facultad y también ese aislamiento y cómo se repiten, lo que bien decía Tomás, estos mandatos sociales o familiares y que a veces es imposible separar el individuo de la familia en esta necesidad de seguir lo que ya está instaurado y no cuestionarlo. Vamos a meternos con otro tema ahora y tiene que ver con la relación que se establece entre Marc y Pau, su hermano menor, y cómo por ahí la ausencia de padres o madres marca un poco el camino dentro de la casa y dentro del aula también. Vamos. Sofi, ¿hay muchas madres y padres ausentes? Sí, he tenido compañeros que, sobre todo cuando eran más chiquitos, que se necesita de un acompañamiento, de que te ayuden en casa con las tareas, que estén pendientes de los actos y demás actividades que tiene el cole. Bueno, cuando esto no se puede dar, cuando los papás están ausentes, influye en el cole, en el rendimiento y en el comportamiento. Y bueno, es difícil, pero también sé que muchos coles están presentes y como que dan herramientas para intentar afrontar esa situación. Bien, también nos pasa. Me quedo ahí, me paro ahí, hay muchos coles que están presentes. ¿Cómo se trabaja eso, Pablo? ¿Cómo hacemos cuando hay padres que están ausentes y que están los chicos a la deriva? Y es muy difícil porque ahí se delega toda la responsabilidad sobre los docentes. Entonces tenemos que cumplir como una doble función y... En este caso la asume Marc, ¿no? Claro, sí. Sí, hay algo en esa escena que en realidad... también a la madre le ponen en un lugar tan personificado como muy villanesca, porque le termina tipo extorsionando también a Marley. Le dice, bueno, ¿querés que le pongamos una profe particular? Bueno, te dejo de pagar el teatro, ponele, o esto de que sale a tomar algo con las amigas y demás, que me parece que por ahí queda como en un lugar medio villano, digamos, de que lo abandona, pero como siempre también hay una cuestión machista ahí, porque alguien que lo ve de afuera dice... Claro, la culpa es de la madre y el padre, digamos, claro, el padre ni aparece nada y decir, en definitiva también la madre tiene como un derecho a eso, pero está como muy personificada ahí, tipo más villana con esto, ¿no? Pide pista Tomás Nores. Tommy, te escucho. No, comparto con lo que vienen diciendo, pero quería agregar también que en esta escena cómo se muestra el rol docente también, ¿no? Porque va la docente a hablar con Marc y de algún modo Marc se siente un poco amedrentado por todo esto y responde de manera como esquiva, pero porque realmente él siente una responsabilidad. Quizás podríamos preguntarnos qué otros canales de comunicación podría establecer el instituto o esta docente para comunicarse en primera medida con aquel tutor legal o responsable, que en este caso puede ser la madre o el padre, antes de acudir a un hermano también, ¿no? ¿Y se puede empezar en otros canales, Martín? Sí, sin dudas. Como bien dice Tomás, creo que el colegio tiene que habilitar ciertos canales y no dirigirse al hermano. Por ejemplo, si cuenta con el gabinete o con los jefes de estudios, que citen a la madre en un horario en el que pueda. Es decir, el colegio tiene una amplitud horaria como para que puedan ir media hora en cualquier momento. A veces cuesta mucho, sobre todo en la escuela secundaria, también lo decía Pablo, por lo que dice Sofi. Los padres creen que cuando llegan al secundario los chicos ya son totalmente independientes y no necesitan más esa presencia tan constante como en la primaria, del acto, la reunioncita, la cooperadora. Entonces en el secundario los chicos van solos. Y nos ha tocado, y seguro que a Pablo también coincide,
hay padres que conocemos solo en las instancias de exámenes de febrero, cuando el alumno está a un paso de quedarse de año porque recién se entera de la cantidad de materias que se lleva el hijo, y vienen a culparte porque no les avisaste antes, cuando en realidad o le hemos mandado comunicados por vía escrita, o le hemos pedido al colegio que se comunique con los padres, pero creo que también tiene que ver con esto que decía Sofi, fundamentalmente. Creer que cuando están en el secundario son independientes y pueden manejar todas las situaciones solos. ¿Existe ese extremo, Pablo? Sí, y además yo creo que los chicos por ahí están llamando la atención también con eso. Capaz que cuanto más lo podés explicar mejor, pero digo, en esta cuestión de esta hiperactividad o que les vaya mal, creo que están demandando y están pidiendo límites. Los chicos muchas veces piden los límites a veces y lo están demandando desde esos lugares por ahí, desde esta hiperactividad o desde no cumplir o llevarse las materias. Trata de llamar la atención y que los padres digan, bueno, a ver, anda al colegio, quizá inconscientemente, no sé, pero anda al cole, o sea, hacerte cargo. Bueno, es un tema que da muchísimo para hablar, pero tenemos que hacer una nueva pausa aquí en este debate de Merlí. Ya volvemos, no se vayan. Último bloque de aquí, este debate de Merlí, que ha dejado muchísimo para hablar, pero por supuesto siempre nos quedamos cortos de tiempo. Me gustaría una reflexión final, Tomás. Sí, me parece muy interesante lo que sucede aquí con la autoridad, que es algo transversal en la serie, y esto de la autoridad como lugar de reconocimiento, ¿no? Lugar de confianza en el cual se establece como pasa con Bruno con Coralina, ¿no? Esa confianza mutua, este reconocimiento que Coralina le otorga a Bruno por su saber, y de ahí genera como todo este empoderamiento de él como estudiante, que seguramente lo va a ayudar a hacer su trabajo final, que tenía que ver con Franco en este capítulo, ¿no? Bien, una autoridad que se retroalimenta para pensar. Muchísimas gracias, Tomás Nores, por haberte sumado. Martín Tapia, me gustaría tu reflexión final. Bien, coincido plenamente con Tomás con respecto a esto de la construcción de la autoridad. Como decíamos al principio, no se cuestiona la autoridad del docente frente al aula, pero sí cuando uno quiere demostrar que es más capaz que el otro, por ejemplo en el caso de Coralina, no cuestiona la calidad de Millán, por ejemplo, como docente, sino la ropa, y eso trae a colación lo que planteaba Sofía al principio de valorar al docente por cómo se viste y no por cómo es frente al aula. Muchísimas gracias, Martín Tapia, por haberte sumado también a este debate. Sofi, ¿qué te dejó este capítulo? Principalmente para repensar los vínculos, para ver la importancia del amor, no del control, de lo importante que es escuchar, ver lo que necesita el otro y no demandar. Bien, me encantó. Muchísimas gracias, Sofía Cabido, por haberte sumado. Pablo Fontanetti, últimas palabras. Así, muy breve, coincido con mis compañeros de hoy. Y agrego, retomando algo de la escuela pública versus la escuela privada, que en definitiva, más allá de eso, el rol más importante no es transmitir los conocimientos, sino generar los espacios para que los chicos lo puedan producir y lo puedan construir. Muy bueno, me encantó. Muchísimas gracias, Pablo, por también haber sido parte de este debate.